Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Episcopal San Jorge. Hoy, el 7 de octubre, estamos terminando nuestro estudio, nuestra lectura de la carta de Santiago y nos toca el quinto capítulo, el último capítulo de la carta. Otra vez tenemos el encuentro con el tema de los ricos y satisfechos de este mundo, sobre la paciencia y la oración, todos temas que encontramos en los capítulos anteriores de una forma u otra. Pero antes de entrar en esa lectura y estudio, es necesario que oremos. Santo Dios, te damos gracias por este momento en que podemos dedicarnos al estudio de tu palabra. Pedimos que ese espíritu que inspiró la palabra también inspira a nuestras mentes y nuestros corazones mientras estemos leyendo la carta. Permítenos aprender, crecer, entender y en todo que te glorifiquemos con nuestro pensamiento y con nuestra vida. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues vamos directo a la lectura de la carta. Y ahora os toca a los ricos. Llorad y gemid por las penas que se os avecinan. Vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos apoliados, vuestra plata y oro corroídos. Su herrumbre te atestigua contra vosotros, consumirá vuestras carnes como fuego. Atesorasteis para el fin del mundo. El jornal de los obreros, que no pagasteis a los que segaron vuestros campos, alza el grito. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en la tierra con lujo refinado, habéis cebado vuestros cuerpos para el día de la matanza. Oprimisteis y matasteis al inocente. ¿No os va a resistir Dios? Esta primera sección del capítulo es una clase de invectiva contra los ricos corruptos de este mundo. Pero recuerden que está hablando a gente dentro de la congregación cristiana. La carta es una epístola para la congregación cristiana, para la iglesia. Entonces ahora los toca a ustedes los ricos. Lloren, giman por las penas que se acercan a ustedes. Su riqueza está podrida, sus vestidos ya están apoliados, su plata y su oro están totalmente oxidados. Todo eso atestigua contra ustedes y todo les consumirá en el fuego. Dice, guardaron para el fin del mundo, pero ¿qué guardaron? Guardaron lo que tenían que haber pagado a sus obreros, lo que tenían que haber pagado a sus trabajadores, es decir, la acusación contra estos ricos es que son ricos y corruptos porque son ladrones. No pagaron a sus obreros lo que tenían que haberles pagado. Y la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, insiste en que hay que pagar al obrero. Hay que pagar al quien trabaja por uno. Es importante. Es algo que hay que hacer. Es un deber moral. Entonces dicen, ustedes han vivido con grandes lujos, pero a coste de la opresión de los pobres. Entonces no les han pagado lo que tienen que pagarles. Dice ahora, oprimieron y mataron. ¿Y piensan que Dios va a estar a su lado? No, Dios lo va a resistir. Dios va a ir en contra de sus malos actos. Dios va a juzgarlos si no se arrepienten. Es importante, es un mensaje de arrepentimiento para los que han vivido con mucho lujo, pero lujo que se derriba realmente de no pagar debidamente al trabajador. Hay muchas personas que toman este pasaje de Santiago como base para denunciar la desigualdad económica o financiera, de que, por ejemplo, los ejecutivos de las grandes corporaciones están ganando muchísimo más de lo que ganaron hace 20 años y sin embargo es muy poco más lo que reciben los jornaleros o los trabajadores de lo que recibieron hace 20 años. Ese pasaje no nos dice claramente
no nos dice definitivamente de que no se debe de pagar más a los ejecutivos que a los obreros, pero nos debe de llamar la atención a averiguar por qué esa desigualdad entre los ejecutivos, por ejemplo, y los trabajadores. Puede haber alguna razón justificada, pero hay que poder entender que eso es algo que nos debe llamar la atención, de por qué hay tantos ricos en algunos sitios y tantos pobres en otros. Y saber que como cristianos parte de nuestra misión es aliviar al pobre y al menesteroso en su necesidad. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 7. Hermanos, tened paciencia hasta que vuelva el Señor. Fijaos en el labrador como aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía, con la esperanza del fruto valioso de la tierra. Tened vosotros paciencia, fortaleced el ánimo, que la llegada del Señor está próxima. Hermanos, no os quejéis unos de otros y no seréis juzgados. Mirad que el juez está a la puerta. Esta sección que acabamos de leer es una sección apocalíptica. Es decir, son 3 versículos que nos hablan de la revelación o de la manifestación del Señor cuando regrese. Y nos manda a tener la paciencia de saber esperar con expectativa grandiosa, con esa esperanza de recibir algo bueno. Dice que hemos de fijarnos en el agricultor, el que espera la lluvia temprana y la lluvia tardía que Dios envía para cultivar sus campos. Dice que espera con la gran esperanza recibir el fruto valioso de la tierra. Y repite que tengamos paciencia y que debemos de animarnos al saber que el Señor va a volver muy próximamente. Lo de venir próximamente, porque eso es parte de la fe cristiana. A veces gente de la iglesia tiene alguna pena, he escuchado eso en algunos sectores por lo menos, decir, sí, Jesús vuelve. Pero la fe cristiana, la fe bíblica, la fe de los credos, dice que Jesús volverá a juzgar a vivos y muertos y a traer el reino de Dios en poder y gloria y en su plenitud, en su perfección. Y por eso debemos de alegrarnos, debemos tener mucha esperanza, mucha fe, de que Jesús volverá y que será algo glorioso, algo muy gozoso para los que esperamos su retorno aquí a la tierra. También nos recuerda que debemos de evitar el quejarnos unos de otros para no ser juzgados, porque tenemos que ver que el juez viene para juzgar. Y si no queremos que Dios nos juzgue, que nos condene, tenemos que evitar juzgar y condenar a los demás. Ahora vamos a seguir leyendo a partir del versículo 10. Como ejemplo de penalidades llevadas con paciencia, tomad a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad, declaramos dichosos a los que aguantaron. Habéis oído contar cómo aguantó Job y conocéis el desenlace que el Señor le deparó. Porque el Señor es compasivo y piadoso. Ante todo, hermanos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni de otro modo. Vuestro sí sea un sí, vuestro no sea un no, y así no os someterán a juicio. Que uno de vosotros sufre, ore. Que está contento, cante. Que uno de vosotros cae enfermo, llame a los ancianos de la comunidad para que recen por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. Vamos a parar allí por un momento para comentar. Como ejemplo de la paciencia, Santiago nos insta a pensar en los profetas. Dice, ahora todo el mundo dice, ¡qué dichosos los profetas! Implicado el recuerdo de que los profetas sufrieron. Y el ejemplo clásico es Job, que sabemos que sufrió como ningún otro hasta Cristo. Pero que Dios le había preparado un desenlace realmente positivo. Es decir, Dios le restauró su riqueza, le dio doble su fortuna, le dio doble la cantidad de los hijos y le restauró a la plenitud de la vida. Entonces sabemos que el Señor es compasivo
y que el Señor siempre tiene un propósito para nuestra vida, incluso las cosas de la vida que no son muy agradables. El Señor es compasivo y no permite que suframos en vano. Permite que todo sea para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento, para fines que ni siquiera podemos entender en el momento. Pero el Señor es compasivo y es muy piadoso. Y dice que, y por todo eso, debemos de evitar los juramentos. Dice, no debemos de jurar ni por el cielo ni por la tierra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si eso nos parece conocido es porque en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón de la Montaña, Jesús dice lo mismo. Recordemos que Santiago y Jesús, si entendemos bien quién es Santiago, son de la misma familia, habrán aprendido hasta las mismas expresiones. Entonces no nos debe sorprender de que Santiago haya repetido una expresión que se atribuye al Señor. Recordemos que también se menciona eso de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, en la segunda carta a los Corintios. Entonces, que no juremos, así no nos vamos a meter en problemas. Y dice, si alguien sufre, que ore, si está contento, que cante, si alguien está enfermo en la iglesia, que llamemos a los presbíteros de la iglesia para ungirlo con el aceite y que oremos, que recemos por esta persona. Ahora, es importante saber que aquí dice los ancianos. En el griego la palabra es presbítero o presbíteros porque es plural. Entonces dice que llamemos a los presbíteros, es decir, los pastores de la iglesia, para que se pueda orar y ungir a esta persona enferma, que se haga invocando el nombre del Señor. Para los que conocemos la vida de la iglesia un poco más, ya podemos ver aquí uno de los sitios bíblicos que ampara la práctica de la iglesia, lo que llamamos la unción de los enfermos, que vamos orando por los enfermos, que vamos pidiendo las bendiciones espirituales para los enfermos, que confiesen sus pecados y que también Dios los promete una sanación. Muchas veces una sanación física, muchas veces la sanación espiritual que permite aguantar el sufrimiento físico o para prepararnos para la vida eterna. Ahora, y es en ese último propósito de la unción de los enfermos que en la Edad Media hizo que el sacramento se convirtiera en la extrema unción, la última unción, entendiéndose entonces el sacramento solo para los que se van a morir. Pero aquí en la Biblia vemos que más bien es para los que van a vivir y para que vivan mejor. Y por eso que hoy en día la práctica de la iglesia no es hablar de la extrema unción, sino la unción de los enfermos. Y más a menudo que nunca en la historia de la iglesia hay acceso a la unción de los enfermos. Y si usted está enfermo, si tiene un problema grave de la vida que no se resuelve de la noche para la mañana, yo pido que considere pedir la unción de los enfermos a su sacerdote. Los de aquí están en San Jorge, hablen conmigo. Los que están en otras congregaciones, hablen con su pastor, con su sacerdote, para recibir ese sacramento, porque puede ser de mucho alivio. Sigamos leyendo a partir del versículo 15. La oración hecha con fe curará al enfermo, el Señor lo hará levantarse, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Confesad unos a otros los pecados, rezad unos por otros y os curaréis. Mucho puede la oración solícita del justo. Elías era un hombre frágil como nosotros, pero rezó pidiendo que no lloviese, y no llovió en la tierra 3 años y 6 meses. Rezó de nuevo y el cielo soltó la lluvia y la tierra dio sus frutos. Hermanos míos, si uno de vosotros se aparta de la verdad y otro lo endereza, el que convierta al pecador del mal camino salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Esa es la última sección de la carta. Me encanta que termina con esa clase de exhortación y línea de consuelo. Dice, la oración sana porque Dios es bueno. La confesión de los pecados permite el perdón de los pecados.
El orar unos por otros vale mucho y sana, cura. La oración del justo vale mucho. Da otro ejemplo, Elías el profeta era un hombre como cualquiera, pero oró con fe en Dios y Dios le hizo caso. Oró de nuevo y Dios le hizo más caso todavía. Entonces, si uno se aparta, si uno se aleja de la comunidad, si uno va por el mal camino y un hermano lo endereza, dice aquí, que lo trae de nuevo al camino que es, que le hace volver a la iglesia, que lo hace volver a la vida cristiana, no solo salva su vida del mal camino, de la muerte, sino que también cubre una multitud de pecados. Es importante entender que el amor de Cristo se manifiesta en la vida de los santos. Y no los santos solo que pintamos en las iglesias, sino los santos de carne y hueso que somos nosotros. Personas frágiles como Elías, personas comunes y corrientes, personas con muchos problemas, con muchos pecados, pero que tratamos de vivir en obediencia a Dios, que tenemos fe en Dios. Dios nos usa. No importa si somos sacerdotes o amas de casa, no importa si somos maestros o obreros. Todos podemos ser usados por Dios, por virtud del bautismo, por virtud de la fe, que somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo nos usa para traer al hermano que se quiere apartar, para dar el buen consejo al familiar que va por mal camino, para ayudar a la persona que necesita dirección y orientación para su vida. Todo eso es parte del ministerio de Jesucristo, parte del ministerio del Espíritu Santo, de hacer llegar el amor del Padre a las personas a nuestro alrededor. Y por eso que siempre tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos dé dirección. Claro, tenemos que confesar nuestras faltas, tenemos que admitir que fallamos. Dice San Juan que el que dice que no tiene pecado, que no ha fallado, se engaña. Tenemos que entender que todos fallamos, pero también todos tenemos una parte, tenemos un rol en ese ministerio de Cristo en la vida de las personas. Por eso yo quiero invitarles a que siempre oren, que siempre recen y que todos pidamos esa obra del Espíritu Santo para dirigir nuestros corazones, que nos dé las palabras que decir a la gente y que sepamos gobernar nuestra vida y organizar la vida de nuestro hogar con la bendición y el favor de Dios. Vamos a terminar el estudio esta semana, como siempre, con el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo esta tarde y en todas las tardes de nuestro estudio de la Carta de Santiago. Espero que haya sido una pieza importante de su estudio bíblico de las últimas semanas. Y quiero invitarles a que siempre nos acompañen para los estudios bíblicos aquí en San Jorge. Próximamente vamos a anunciar el siguiente tema del estudio bíblico. Es posible que cambiemos un poco y busquemos un estudio temático. Pero vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección, porque también es importante estudiar la Biblia, libro por libro, texto por texto, para que podamos entender más de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga y de nuevo muchas gracias por su tiempo.